Hola, ¿qué tal YouTube? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ángel Garrido y bienvenidos a Inversiones Inteligentes. Bueno chicos, como ya habrán visto en el nombre del video, hoy iniciaremos hablando sobre los tres índices más importantes de la bolsa de valores. Y vamos a hablar de sus semejanzas, diferencias y beneficios que podemos traer al invertir en estos. Y obviamente cuál considero que es el mejor índice para invertir. Iniciaremos hablando del S&P 500. El S&P 500 es un índice en el cual tú inviertes en lo que serían las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este índice replica lo que son estas 500 empresas y replica su movimiento en conjunto. Ahora, para cotizar en lo que sería el S&P 500, las empresas deben de cumplir con ciertos requerimientos. Para cumplir con estos requerimientos, deben de obviamente cumplirlos al pie de la letra para así poder ser aceptados dentro del Standard Poor's 500. Solo que obviamente cada cierto tiempo las empresas que no cumplen con todos estos mismos son deslistadas y posteriormente entran otras en lugar de estas mismas para que así sigan siendo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahora, vamos a presentar lo que sería un ejemplo de un ETF que yo considero que tiene una buena relación entre la calidad que nos ofrece este y el precio al que está, y haremos una comparación en este caso de este ETF con otro ETF que igual replica el índice, que igual es muy conocido, pero a diferencia este otro ETF es más costoso y pues sería digamos su máxima desventaja que tiene este, a diferencia del que voy a presentar, y a continuación vamos a comparar ambos. Bueno, iniciaremos hablando de un ETF que replica este índice. El primer ETF que tenemos es el SPXL. Este ETF replica, como ya dijimos, este índice del S&P 500, pero sin embargo, la curiosidad de este ETF es que replica su movimiento por 3. Si el índice baja un cierto porcentaje, este ETF va a replicar el movimiento por 3. Pero, así como replica la bajada, de igual forma replica la subida. Así que de igual forma, si el índice sube un porcentaje, este ETF va a replicar ese movimiento multiplicándolo por 3 a la alza. Este ETF se lo recomiendo ya que por su precio actual considero que es un buen ETF, ya que es muy barato y también comparados con otros ETFs, por ejemplo el SPY que replica igual el movimiento del SP 500, si consideramos y analizamos y principalmente comparamos los precios de estos dos, consideramos que el SPXL está a un precio mucho más accesible. Bueno, ahora hablaremos del segundo índice, que igual es uno de gran importancia para la bolsa de valores. Y de igual que es un índice el cual es muy reconocido a nivel mundial, el cual es el Nasdaq, como ya decía, con el cual con este índice es el encargado de lo que sería las empresas del sector tecnológico, por lo cual es uno de los índices más poderosos conocidos a nivel mundial. En este índice nos permite invertir en todo lo que conlleva el sector tecnológico, por lo cual es un índice muy especulativo, sin embargo, con una gran potencia y desarrollo a futuro. Bueno, caso de el Nasdaq, el ejemplo que traemos de ETF para invertir en este índice sería el QLD. Este ETF, como ya dijimos, va a replicar el movimiento de lo que va a ser el índice del Nasdaq. Sin embargo, la curiosidad de este ETF es que va a replicar el movimiento del Nasdaq por 2. Cada vez que el Nasdaq baje, este ETF va a replicar esa bajada por 2. Y cuando este suba, el ETF va a replicar el movimiento a la alza por 2. Es la misma función muy similar al anterior ETF que les había mencionado para el caso del S&P 500. Es el mismo caso con este ETF, la única diferencia es que en este multiplica el movimiento del Nasdaq por 2.
por lo cual si tú quieres invertir en el índice del Nasdaq, este ETF, te lo recomiendo totalmente, ya que si comparamos este ETF contra otros, como por ejemplo lo que podría ser el QQQ, que igual es un ETF que replica el Nasdaq, si comparamos los precios y las características que tiene cada uno de estos, yo personalmente recomiendo más el QLD. Tiene una gran relación en cuanto a su precio y a la oportunidad que nos puede generar de duplicar las ganancias que genere generalmente el índice. Obviamente si tenemos una visión largoplacista para utilizar estos ETFs. Ahora pasaremos a hablar sobre el tercer índice más importante, el cual es el Dow Jones. Este índice tiene mucho que ver con el sector industrial, no es completamente del sector industrial, sin embargo tiene mucha relevancia e importancia a través de este, ya que como hemos apreciado en estos últimos meses, con el estímulo económico de Joe Biden enfocado a la infraestructura, tuvo un gran auge y generó una gran fuerza en el movimiento que ocasionaba el Dow Jones. Bueno, ahora, si quieren encontrar un ETF que replica el movimiento del Dow Jones, tenemos por ejemplo el DDM, el cual la curiosidad de este ETF es que, como ya dijimos, replica el movimiento de este índice. De igual forma es muy similar que al ETF que mencionamos para el Nasdaq, ya que en este caso el DDM replica el movimiento del Dow Jones por dos, tanto bajadas como subidas, pero el mismo concepto que les veníamos diciendo. Si obviamente este lo ven con una visión largoplacista, este es un muy buen ETF en cuanto a su relación del precio al que está con el beneficio que puede traernos en largo plazo. Bueno, para finalizar, personalmente considero que de estos tres índices, para mí se me hace el más importante o el que más me gusta a mí es el Nasdaq, ya que personalmente me gustan mucho las inversiones en el sector tecnológico. Eso no significa que sea el mejor índice o que esto no significa que para ti debe ser igual el Nasdaq tu índice favorito, ya que esta es una opinión personalmente mía. Y de igual forma, yo he tenido la oportunidad de estos ETFs que les estoy presentando, he tenido la oportunidad de ya haberlos comprado y utilizado. Por lo cual los recomiendo para que estos mismos los utilicen para una cuestión de largo plazo, ya que gracias a esos tres ETFs pueden invertir de una forma más fácil y sencilla en lo que son estos tres índices. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Que pasen buen día, buena tarde o buena noche y no olviden seguir viéndonos en su canal Inversiones Inteligentes.